Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Memo y estoy con una grande de las grandes, Francisca Solar. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Encantadísima de estar en Guadalajara. Es mi primera vez en ¿Sí? Guadalajara y todo me parece maravilloso, de ¿Es tu verdad. primera vez en México? No, en México he venido Ok. muchísimas veces, pero a Guadalajara no había venido nunca y estoy impresionada. A mí me encanta Guadalajara. O sea, yo no soy de acá, yo soy de Mérida. Perfecto. Es mi quinto año viniendo a la FIL y me encanta Guadalajara con todo mi ser. El clima es perfecto. Es maravilloso. Es que Sí, yo vivo en Mérida, que no sé si ubicas. sí, sí, Mérida sí. es muy caliente. Mérida es muy caliente. Entonces, como que sí me cuesta mucho trabajo a veces de que sobrevivir el calor de Mérida. Está muy bien. Bueno, aquí el clima está Está perfecto. perfectísimo. Pero bueno, vamos a empezar a hablar acerca de lo que nos compete, Ajá, claro que que sí. son tus novelas. Ajá. Para empezar, quisiera felicitarte porque creo que es un trabajo muy arduo lo que haces en el aspecto de investigación. Gracias. Creo que ambos libros son fantásticos y en lo personal, creo que ambos libros desde el inicio te enganchan. Ajá. Al menos el prefacio, el prólogo del Sí, primer sí, libro sí, sí, de del buzón de las Buzón impuras. Sí. es increíble. O sea, lo sentí en Gracias. mi piel, lo sentí y yo estaba en la catedral, Ajá. estaba en esa iglesia viendo los cuerpos y vamos a empezar introduciendo los libros por Ajá. si alguien de ustedes no conoce. ¿Quieres introducir primero el buzón de las Sí, impuras? claro. Yo me dedico a la ficción histórica. Todas mis novelas adultas tienen una investigación muy rigurosa detrás, todas. El Buzón de las Impuras específicamente toma el hecho real de una tragedia muy importante que ocurre en Santiago de Chile el 8 de diciembre de 1863, en plena misa por la Inmaculada Concepción de celebración de la Inmaculada, por distintas razones, todas las personas que estaban en el templo jesuita, el templo de la Compañía de Jesús, no pueden salir, quedan atrapados dentro de la iglesia, ¿no? Ocurre un incendio dentro de la iglesia y entonces tenemos a más de 2000 personas que terminaron quemadas vivas dentro de esta iglesia porque no pudieron escapar. Yo siempre digo que esto no es historia de Chile, es historia universal, porque esta es una de las tragedias más importantes de la era contemporánea. En el incendio de la Compañía murió más gente que en el Titanic, por ejemplo, ¿no? Y es una tragedia realmente muy, muy, muy brutal. Entonces yo utilizo, obviamente, una investigación muy rigurosa sobre esta tragedia para poder contarla. Y específicamente esta novela tiene un objetivo muy preciso, que es contar esta historia desde la perspectiva de las víctimas, porque eso es lo que no se había hecho nunca. Esta es una tragedia cuya versión oficial es que estas personas que murieron, la gran mayoría mujeres, son mujeres que murieron por su propia culpa, que murieron por los vestidos. Los vestidos eran muy grandes, eran muy pesados, entonces no podían salir por las puertas, no podían correr, entonces murieron, ¿no? Que es un relato tremendamente misógino de una tragedia que es muchísimo más compleja que eso, que claramente la razón principal de las muertes no son los vestidos, ¿no? Entonces, en mi investigación lo que intento es quitarle el peso de la culpa a las víctimas y contar los hechos de forma un poquito más integral para que se entienda que las mujeres no murieron por los vestidos, las razones son otras. Creo que lo lograste, o sea, en cada página, en cada personaje nuevo que conocemos, podemos ver la realidad de lo que pasó. Y como dices, siento que la historia específicamente está contada de una manera muy rara, porque igual, esa es una de las tragedias más grandes del mundo, y todos pensamos como que el Titanic, la Ajá, tragedia más exacto, grande del mundo, exacto. pero ni siquiera el Titanic es el desastre marítimo más grande del Ni mundo, siquiera, porque está exactamente. el Ajá, 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 ajá. porque yo leí, me encanta la novela histórica, dato curioso, yo era horrible en historia, de que yo era pésimo, la peor persona en la historia, pero en la novela histórica siento que Es distinto. en la novela histórica creo que pude encontrar, no sé, como que esa parte atrayente que te engancha Ajá, de la ajá, historia. ajá. Entonces, igual pues, ¿cómo quería preguntarte, cómo fue el trabajo de escribir de manera tan inmersiva? Porque ambos libros, Buzón y Puras específicamente, es muy inmersivo. O Ajá, sea, ajá. cada capítulo te atrapa, cada página. Entonces, ¿cómo es tu proceso de escritura? Ajá. Es, hay ciertas herramientas narrativas, yo sé que esto es técnico, pero bueno, pero es parte del proceso. Hay ciertas herramientas narrativas que te ayudan a eso. Depende muchísimo del objetivo del escritor, de qué es lo que el escritor quiere o cómo quiere presentar sus escritos, o sea, su narración. Yo específicamente tengo un estilo que es muy visual. A mí me importa muchísimo que tú estés viendo lo que lees constantemente, casi como si estuvieses viendo una película, ¿sí? Entonces, tomando eso en consideración, que ese es mi objetivo, hay ciertas herramientas técnicas, narrativas,
que yo necesito utilizar para lograr eso. Un ritmo muy específico, un tipo de descripción también muy específica que te ayude a generar imágenes, etcétera. Entonces, aquí es muy importante entender que desarrollar un estilo literario requiere un conocimiento técnico importante. No es simplemente como, ¿no?, que baje la musa y escribir cualquier cosa, sino que realmente, si quieres tomarte esto en serio, de forma profesional, tienes que estudiar muy bien las herramientas narrativas, lo más técnico, porque eso es lo que te va a ayudar a lograr los objetivos que quieres lograr. Que, insisto, todos los escritores pueden tener distintos objetivos. A lo mejor hay un escritor que quiere que su escritura sea más cadente, que sea más nostálgica, pero a mí me gusta que sea rápida, que genere imágenes. Entonces, dependiendo de lo que tú quieres, utilizas herramientas diferentes. Entonces, insisto, para mí es muy importante que tú veas lo que estás leyendo, y eso significa que yo no tengo un uso de la descripción de situaciones que es muy clara, o por ejemplo el uso de, yo utilizo mucho más los diálogos, por ejemplo, más que el narrador, porque necesito que también todo vaya más rápido, etcétera, ¿no? Aquí hay decisiones muy conscientes, técnicas, para poder lograr lo que quiero lograr. Y se nota que es un trabajo bien trabajado, es redundante, Ajá, bien ajá, hecho, pues, ajá, o sea, ajá. bien pensado y bien cimentado. Ajá. Y eso está muy padre. Y creo que todo esto conlleva a la investigación que tú hiciste al momento de hacer esta novela. ¿Cómo fue este proceso de investigación? Ajá. ¿Y cómo fue pasarlo a novela? Porque obviamente una de las cosas históricas que no podemos saber es, por ejemplo, no podemos saber a qué olía la comida en 1820, claro, no claro, sabemos claro. cuál era la textura de la tela, porque no Ajá, estamos allá. ajá. Entonces, ¿cómo fue este proceso tanto de investigación a pasarle una novela para que nosotros podamos de realmente sentir que estamos allá? Ajá, sí, sí, sí. Bueno, eso es muy importante en la ficción histórica. Sobre todo, El buzón de las impuras es específicamente ficción documental, que es la ficción histórica la más rigurosa de todas. Entonces, cada línea de diálogo, cada plato de comida, cada tela del vestido tiene que ser lo más verosímil posible, de acuerdo a lo que realmente ocurría en 1863. Entonces, entendiendo eso, la investigación para este tipo de novela es muchísimo más ardua, toma muchísimo más tiempo que cualquier otra novela, porque aquí no solo yo tuve que investigar sobre la tragedia misma, ¿no?, sobre el incendio de la compañía, sino además tuve que hacer una investigación muy amplia sobre qué se comía en la época, cómo la gente vestía en la época, cómo hablaba en la época y qué es lo que llegaba en los barcos y importaciones y exportaciones de la aduana, o sea, todo para poder entender muy bien el contexto y poder crear diálogos y escenas verosímiles. Entonces, por eso se dice que la ficción histórica es un género muy difícil, ¿no?, muy difícil de crear. Es porque el autor tiene que manejar un volumen de información muy grande para poder cruzar los elementos y crear escenas verosímiles, ¿no? Entonces es un autor que tiene que tener muy buena memoria, le tiene que fascinar la investigación, porque son horas, muchas horas. Yo tuve que investigar sobre la historia de la moda, ¿no? Como dices tú, ¿cómo saber exactamente qué tela? Bueno, hay gente que ha investigado específicamente cómo se confeccionaban los vestidos en la década del 60. Entonces yo tuve que ir a esas investigaciones, tuve que leer papers científicos, ¿sí?, sobre arquitectura de la época para entender muy bien, bueno, qué es un balaustre, qué es ¿no? Porque también hay descripciones muy técnicas arquitectónicas en la novela y yo necesitaba que fuesen absolutamente verosímiles. Yo siempre pienso en, por ejemplo, ¿qué pasa si esta novela llega a las manos de un arquitecto y lo lee? Digo, me muero de la vergüenza de poner una descripción que no es o un término que en verdad no existe. Lo mismo en los últimos días de Clayton Cove, lo mismo con la fotografía. Tuve que investigar muchísimo sobre las técnicas fotográficas de mediados del siglo XIX para ojalá no equivocarme en nada, porque ¿qué pasa si me lee un fotógrafo y ve que las descripciones técnicas no son ciertas o están mal descritas? Entonces yo me tomo con muchísima seriedad mi trabajo. Dentro de todo mi proceso creativo, todo el espacio de investigación es muchísimo más largo que el proceso de escritura, por ejemplo. O sea, dentro de todo mi proceso, para mí escribir la novela no me cuesta nada, escribo muy rápido. Pero eso significa que yo llegué a ese momento del proceso después de meses de investigación, de un buen tiempo de estructura. Entonces, yo sé que cada autor es distinto, pero al menos en mi proceso, lejos la parte que más trabajo tiene, que más horas invertidas tiene, es el proceso de investigación. Creo que pudiste hacer algo muy padre, porque a veces yo trabajo en una biblioteca. Yo trabajo en una biblioteca de universidad y normalmente doy clases no clases, sino que doy capacitaciones a los de investigación de cómo usar
Perfecto, las fuentes, cómo usar las fuentes, cómo buscar con los brackets, o sea, de que and or not, o sea, Perfecto. Creo que casi me fue el nombre ahorita. Sí, pero te entiendo, sí. Y creo que lo padre del libro es que no se siente como una investigación. Puede que sí haya mucho tecnicismo, pero ese tecnicismo que por tu forma de escribir lo haces bonito. Yo creo que tienes una prosa muy bonita y lírica, que es lo que me interesa mucho de la novela. Igual, hay momentos durante la investigación del incidente y de esas mujeres que cambió por completo tu perspectiva del proyecto. Sí, totalmente. Es decir, esto partió como yo quiero relatar el incendio de la compañía porque es una gran tragedia de la que se sabe muy poco, de la que hay muy poca investigación contemporánea, hay muy pocas fuentes bibliográficas. Esta es una gran tragedia que se escondió a plena luz. En particular, creo yo que es porque la gran mayoría de las víctimas eran mujeres. Entonces, ¿a quién le importa 2.000 mujeres muertas? A nadie. Entonces, por eso es que no es relevante en los libros de historia. No es obligatorio, de hecho, enseñar esto en Historia de Chile en la escuela, ¿no? En las escuelas de Chile. Entonces, es realmente, como digo, una gran tragedia que se escondió a plena luz. Entonces dije, bueno, es muy interesante, es muy importante que toda la gente conozca que esto sucedió, entonces vamos a relatarlo, ¿no? Eso fue como, así comenzó todo. Al comenzar la investigación, me encuentro de bruces con que esto de que el relato oficial sobre el incendio de la compañía es que las mujeres murieron por los vestidos. Y eso me golpeó muchísimo, porque lo encontré muy violentamente misógino. Dije, esto no me cuadra, necesito investigar sobre esto porque no creo que haya sido tan así. Quizás sí, porque yo era tremendamente ignorante sobre esto. Entonces dije, quizás sí, pero no me suena más bien algo misógino, quiero investigar más. Entonces cuando a través de la investigación me doy cuenta de que efectivamente las mujeres no murieron por los vestidos, es decir, es un elemento de muchos dentro de la tragedia y claramente no es el más relevante, en el minuto en el que confirmo que efectivamente el relato oficial es misógino y está culpando a las víctimas de su propia muerte, en ese minuto yo tomo esto como una causa personal. Ahí es cuando esto ya no es simplemente una novela histórica, sino que es una búsqueda de justicia histórica, porque ahí ya esto se convierte en una causa para quitarle el peso de la culpa a las víctimas, redignificarlas y lograr cambios tangibles en la realidad. La novela, que bueno, ha sido maravilloso porque realmente ha sido un fenómeno editorial extraordinario. Yo utilicé el éxito de la novela para buscar patrocinio en el Senado de Chile, para ingresar un proyecto de ley que declare el 8 de diciembre como Día de Conmemoración Nacional para las víctimas de la compañía. Porque realmente creo que el arte sí puede hacer cambios sustanciales, tangibles en el mundo real, y a través de este es un caso muy específico en el que sí se puede lograr eso. Es decir, no solo yo estoy logrando que haya miles de personas que conozcan por primera vez en sus vidas sobre el incendio de la compañía, que conozcan a estas mujeres, que son las que murieron y que han sido olvidadas por la historia, sino además estoy empujando un cambio tangible en la legislación chilena para que nunca más nadie olvide que esta tragedia ocurrió y que estas mujeres han sido culpadas injustamente de su muerte. Para empezar, un gran aplauso, creo que es algo admirable lo que estás haciendo. Y, o sea, creo que yo siendo miembro de la comunidad LGBT, y creo que la comunidad LGBT y las mujeres tenemos muchas cosas en común. Sí, así es. Una de ellas es cómo borran sus historias. Y creo que tú has podido dignificar a esas mujeres, las dignificaste, las pusiste en el centro de la historia. Porque lo que pasa muchas veces justamente con las historias, veámoslo con asesinos seriales, o sea, por ejemplo, Ted Bundy, o sea, realmente quién se sabe el nombre de alguna víctima. De las víctimas, exacto. O sea, pero todos conocen a Ted Bundy. Porque el asesino es el celebrity, ¿no? Exacto, y generalmente son hombres. Entonces creo que es algo muy padre que pudiste hacer. Y mi pregunta es, ¿cómo te sientes al ser una persona que está haciendo este cambio en el mundo? ¿Qué significa para ti? Es un poco abrumador. Porque, a ver, siendo muy sincera, yo sabía que esto era importante de hacer y con mucha convicción seguí adelante, escribí la novela, salió al mundo, ¿no? Pero jamás vi venir este nivel de éxito. ¿Sí? En Chile lleva 75 semanas consecutivas en el ranking de los más vendidos, de los 10 más vendidos. O sea, eso es extraordinario, eso es récords, ¿no? Batidos. Es muy raro además que ocurra con una novela chilena, es decir, todo ha sido muy extraordinario. Cuando la novela fue publicada, yo no estaba tan segura de que hubiese muchas personas que entendieran la causa realmente o que abrazaran la causa como yo. Digo,
esta es una historia, esto es algo que ocurrió hace más de 160 años. En todo este tiempo a nadie le ha importado un carajo estas 2000 mujeres. A mí me importan mucho, por cierto, ahora que las descubrí. Pero digo, bueno, si a nadie le ha importado en 160 años o a muy poca gente, ¿por qué hoy día tendría que importarle a alguien? ¿No? Entonces yo tenía unas expectativas muy escuetas, ¿no? De que alguien abrazara esta causa como yo, y la verdad es que el resultado ha sido extraordinario. Realmente se ha formado un movimiento de gente apoyando esta causa, apoyando la causa, queriendo que salga el proyecto, que ocurran cambios reales, ¿no? En el mundo tangible a partir de la literatura. Entonces, en ese sentido, creo que esto puede ser una muy buena inspiración para otros autores, porque piensa que esta es una causa muy, muy específica, pero ¿cuántas más hay, ¿no? ¿Cuántas más personas están, que fueron importantes han sido olvidadas por los historiadores? ¿O cuántas personas fallecidas, por ejemplo, merecen una redignificación? Así como esta, me imagino que debe haber muchísimas otras causas que son muy dignas e importantes de empujar, y creo que esto puede ser una inspiración para otros escritores, para que sepan de que la literatura sí es una vía posible de hacer cambios tangibles en el mundo. El arte siempre ha hecho eso, en verdad, en toda la humanidad. Siempre ha sido contestatario, siempre ha creado movimientos, siempre ha podido crear cambios, sin duda, impulsar cambios. El arte tiene ese poder. Entonces, y yo lo creo completamente. Creo firmemente en el rol social del arte, de todas las disciplinas artísticas, y específicamente la literatura. Creo que es una forma muy potente, muy tangible de crear cambios, totalmente. Y aquí esto está más comprobado imposible. Es que es una novela extraordinaria, y repito, muchas felicidades. Muchas gracias. Vamos a hablar un poquito ya rápido de los últimos días de Ah, de los últimos, sí, sí, sí. En esta novela cambias un poquito el tono. Ajá, sí, y el sí, sí, género. sí, sí, sí. Yo igual soy muy fan de los thrillers. Perfecto. De que mi gusto de lector es de que te puedo leer un literary fiction, una novela histórica, un romance y un thriller. O sea, yo voy a leer muchos. Y los thrillers me encantan. Entonces, ¿cómo fue para ti hacer este cambio de tono? Ajá. Y, por ejemplo, ya sabías cómo terminaba, tenías que literal ¿yo viste el meme de una película que es así, güey? Ah, sí, creo que es de Dark o de Game of Thrones, ¿no? Que va a unir todos los puntos. Quiero matar a mi jefe. Ah, perfecto. Sí, quiero matar a mi jefe, que está en la pizarra y como que... Sí. Entonces, ¿tenías ya todo pensado? ¿O cómo fue ese proceso? Sí. A ver, dos cosas. Una es que en mi proceso de escritura, yo soy muy, muy estructurada, y yo siempre me siento a escribir con mi novela lista. Okay. Yo sé exactamente qué tengo que escribir, qué pasa en cada capítulo, cómo termina. Yo dejo la libertad artística al momento de escribir, es decir, yo sé qué es lo que tiene que ocurrir, pero no sé muy bien cómo te lo voy a contar. Eso es algo que yo decido en el camino mientras escribo, pero teniendo la certeza absoluta de que sé muy bien qué es lo que tiene que ocurrir. Por eso es que el proceso de estructura de la novela es muy importante, le dedico muchísimo tiempo, porque para mí sí es muy importante sentarme a escribir con una claridad muy completa de qué es lo que tiene que ocurrir, ¿sí? De principio a fin. Entonces sí, siempre tuve claro, cuando me senté a escribir tenía clarísimo el final y el clímax y etcétera, y todo lo que tenía que ocurrir. Eso sí. Y lo segundo es que la ficción histórica como género es un género muy versátil. ¿En qué sentido? En que la ficción histórica puede ser contada a través de muchos subgéneros diferentes. Entonces yo puedo hacer tragedia histórica, terror histórico, romance histórico, ¿no? Entonces, yo puedo utilizar, ¿no? Muchos subgéneros para desarrollar la ficción histórica. Eso a mí me fascina. Entonces, El buzón de las impuras es una tremenda tragedia, es un drama muy profundo. Mientras Los últimos días de Clayton Co. es thriller, es terror, ¿no? Entonces, claramente el tono es diferente, pero el tipo de investigación es la misma, la rigurosidad histórica es la misma, ¿no? Entonces, depende muchísimo del tema central, es que yo escojo con qué subgénero, con el tono de qué subgénero voy a contar esta historia. Entonces, todas mis novelas históricas no necesariamente tienen tonos tan diferentes, pero sí, como están contadas con subgéneros distintos, sí tienen sabores, quizá, sabores, ¿no? Sabores diferentes, pero todas, insisto, con la misma rigurosidad, con el mismo tipo se crean con el mismo tipo de metodología. Entonces, para Los últimos días de Clayton Co. fue muy importante los meses de investigación sobre fotografía mortuoria, entrar a registros de fotografías originales
originales certificadas, poder entender cómo funcionaban los estudios de fotografía originales en varios lugares del mundo, y de eso hay suficiente información. Entonces, todo el proceso de investigación fue fundamental para poder crear la novela después. Y, insisto, no solo investigo sobre el tema central, que en este caso es la fotografía mortuoria, sino todo lo demás del contexto de la época. Aquí está ambientada en 1889. Yo necesitaba saber, bueno, qué se come en 1889, cómo se viste la gente, por qué, ¿no? Todas esas cosas, porque yo necesito de verdad que cada escena, cada diálogo sea tremendamente verosímil respecto a lo que de verdad ocurría en esa época. Igual, me solté esta parte. ¿Quieres hablarnos un poquito acerca de los últimos días de Clayton? Ya lo dije, pero lo repito, no hay problema. Los últimos días de Clayton and Co. cuenta la historia de un estudio fotográfico dedicado específicamente a la fotografía post-mortem, que es un arte victoriano de la segunda mitad del siglo XIX, que es literal fotografiar a los muertos, fotografiar cadáveres, ¿sí? Lo interesante de la fotografía mortuoria es que tenía el gran objetivo de que la persona muerta pasara por viva, lo que implicaba que la producción de la fotografía era muy técnica, muy ardua, porque obviamente dependiendo del tipo de descomposición del cadáver, había algunos cadáveres que eran más fáciles o más difíciles de manipular, y que es algo que a nosotros nos parece tremendamente insólito, escabroso, pero era algo que estaba naturalizado prácticamente en todo el mundo durante la segunda mitad del siglo XIX. Era un rito honroso para la persona que acababa de morir. Es un momento en el que la fotografía es muy costosa, es difícil de acceder, por lo tanto tener una fotografía familiar, por ejemplo, con el abuelo muerto en el centro, era algo que a nosotros nos parece, ¿no?, terrible, pero en el siglo XIX estaba completamente naturalizado. Entonces para mí era muy importante no solo describir la técnica de la fotografía mortuoria, muy gráficamente cómo se manipulaban los cadáveres, pero también muy importante entender el contexto de cómo la sociedad del siglo XIX comprendía la muerte, que es algo muy diferente a cómo la comprendemos nosotros que hoy día nos creemos inmortales porque tenemos agua potable, alcantarillado, vacunas y clínicas. En el siglo XIX podía haber 3, 4 enfermedades al mismo tiempo dando vueltas en un mismo país, con esperanzas de vida muy bajas, con una mortalidad infantil disparada. Entonces era una sociedad muy distinta que tenía un trato diario con la muerte muy diferente al que tenemos nosotros hoy día. Entonces diría yo que Los últimos días de Clayton Cole es una novela que te muestra cómo se vivía la muerte en la segunda mitad del siglo XIX, y eso te lo muestro a través de la técnica de la fotografía mortuoria. Es algo muy padre y ya se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias, Francisca, por esta oportunidad. De nada. Si no han leído El Buzón de las Impuras y Los últimos días de Clayton Cole, háganlo, no se van a arrepentir. Muchas gracias a Ediciones Urano y a Alexis Guadalajara, y nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias. Gracias.